Hungría y Austria desafían a Occidente al negarse a fomentar la guerra en Europa. Ambos estados europeos decidieron mantener su postura de neutralidad ante el conflicto que enfrenta a Rusia y la coalición pro-estadounidense que respalda a Ucrania. Y es que mientras los ejércitos del viejo continente favorables a Washington siguen vaciando sus arsenales en favor de los ucranianos, Hungría y Austria decidieron pactar una posición favorable a la paz, a pesar de las fuertes presiones de la administración Biden y Bruselas, que aspiran ver derrotada a Rusia a cualquier costo, sin sopesar los enormes riesgos para la paz y la estabilidad internacional que ello supone. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Hungría y Austria desobedecen a la Casa Blanca y la OTAN al no ceder sus tanques a Ucrania. Volodymyr Zelensky no podrá contar con la ayuda militar de estos países centroeuropeos, cuyos gobiernos resistirán unidos los dictados de los mandamases imperiales. Los ministros de Defensa de Hungría y Austria, Krzysztof Szalay Brzezinski y Claudia Tanner, anunciaron esta semana de manera conjunta que sus países seguirán adhiriéndose a la política de negarse a respaldar el suministro de equipos bélicos a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Szalay y Tanner afirmaron en una rueda de prensa conjunta tras una reunión en Budapest que la posición de Austria y Hungría sobre la guerra en Ucrania es clara, ya que ambos países no enviarán armas a la zona de conflicto y solo seguirán proporcionando ayuda humanitaria. Los ministros demostraron la unidad de Viena y Budapest en torno a su posición en el conflicto y justificaron la postura de sus gobiernos, resaltando su deseo de evitar que se registre en los próximos meses una escalada aún mayor de la actual confrontación militar. El ministro húngaro destacó que los dos países siguen del lado de la paz, por lo cual seguirán manteniendo su neutralidad militar en el conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania, y seguirán concentrándose en regular el flujo de refugiados que huyen de las consecuencias de la guerra. El alto funcionario húngaro manifestó que la posición del gobierno del primer ministro Viktor Orbán es muy clara. No se enviarán armas al área del conflicto porque queremos evitar su escalada y nuestra posición coincide con la de Austria, agregó. Por su parte, la ministra austriaca aseveró que el mayor peligro es que la guerra entre Rusia y Ucrania se extienda por el continente europeo y que no sea solo una guerra convencional, sino también pase a ser una guerra híbrida y que sea seguida de un aumento drástico de la migración. La regulación de la migración es uno de los temas que más interesan a ambos gobiernos conservadores, que demandan de las autoridades europeas un rol más activo, que reparta el peso del fenómeno entre todos los países de la Unión debido a la masificación de los refugiados. Hungría es, junto con Turquía, uno de los miembros más insumisos a los intereses de Washington dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que como bloque militar ha mostrado una posición abiertamente favorable al gobierno ucraniano desde antes del estallido del conflicto. El acuerdo nuclear entre Rusia y Hungría del 2014 fue la primera gran señal de alarma para Occidente del acercamiento entre ambos países, que comenzó con discreción en el año 2010 con el regreso al poder del primer ministro Orbán, quien ya había ocupado el cargo entre 1998 y el 2002. Esta proximidad con Rusia ha sido paralela al distanciamiento de Hungría con la Unión Europea, organismo que ha criticado severamente la política nacionalista y conservadora del gobierno de Viktor Orbán en materias como la educación y los derechos de las minorías. Dentro de la Unión Europea y la OTAN, la administración de Orbán ha cuestionado sistemáticamente las sanciones y el aislacionismo que se ha pretendido imponer a Moscú por la reunificación de la península de Crimea con Rusia, luego de una consulta democrática organizada por sus habitantes. Orbán ha criticado la aproximación de la OTAN a Ucrania, bloqueando las reuniones de la alianza con Kiev, arguyendo la represión contra la minoría étnica húngara en Ucrania, que al igual que los ucranianos de origen ruso, sufren de discriminación promovida por el gobierno de Ucrania.
Tras el estallido del conflicto en Ucrania, el gobierno de Orbán se opuso a las severas sanciones económicas occidentales contra Rusia y se ha negado a cesar sus compras de energía rusa, mientras paralelamente afianza su cooperación nuclear con Moscú para producir electricidad. En tanto, Austria ha sido de los países neutrales de Europa el que más se ha apegado a esa condición en medio del conflicto, a diferencia de Suiza, que se sumó a las sanciones contra Rusia, mientras que Suecia y Finlandia renunciaron a su neutralidad al intentar sumarse a la OTAN. Desde el comienzo de la operación militar espacial rusa, el canciller austriaco Karl Nehammer ha insistido en la neutralidad de Austria, una condición que le impide a dicho Estado entrar en alianzas militares o permitir bases militares extranjeras en su territorio. La neutralidad de Austria fue acordada al término de la Segunda Guerra Mundial por la Unión Soviética, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Las cuatro potencias ocupantes, así como la propia Austria, cuando el país alpino recuperó su soberanía en 1955. La ley constitucional promulgada en octubre de 1955, que convirtió a Austria en un Estado neutral a perpetuidad, limita la capacidad bélica del país a un ejército convencional que actualmente consta de unos 15.000 hombres y un armamento moderno pero poco abundante. Entre los equipos más importantes del ejército austriaco se encuentran poco más de 110 tanques del modelo Leopard 2 de fabricación alemana, los más ansiados por el gobierno ucraniano, de los cuales Viena no está dispuesto a deshacerse bajo ninguna circunstancia. Por su parte, Hungría también cuenta con solo un puñado de tanques Leopard 2, comprados, usados a Alemania, y está a la espera de la entrega de tanques nuevos del mismo modelo de un subtipo más avanzado, que deberían ser entregados en el año 2023, si la guerra en Ucrania lo permite. La postura asumida por Austria y Hungría provocó la rápida respuesta por parte del gobierno ucraniano. De acuerdo con Kiev, el no enviar armas provocará el efecto contrario al que aducen Viena y Budapest, pues según su visión, la guerra se extenderá a Europa si no se arma a Ucrania. El asesor principal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, aseguró que ha pedido a los aliados occidentales más apoyo militar, además de los tanques más modernos de la OTAN, pues también se ha solicitado ahora aviones de combate para la Fuerza Aérea de Ucrania. Podolyak manifestó en su cuenta de la red social Twitter a quienes piensan que no hay que darle armas a Ucrania por miedo a que justamente el enfrentamiento bélico se disperse por todo el viejo continente, que la guerra ya está en el centro de Europa. Sin embargo, analistas occidentales y rusos han coincidido en aseverar que la llegada a cuentagotas de tanques avanzados occidentales a Ucrania de diversos modelos, en cantidades insignificantes, no representa un cambio de fondo en el conflicto, pues además de su escaso número, se trata de modelos de tanques que ya han sido destruidos por milicias en Siria, Irak y Yemen, por lo que ante un ejército moderno como el ruso, serán eliminados por una amplia gama de sistemas de armas modernas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.